numerosas sumas o compendios de teología habían sido elaboradas en los siglos XII y XIII por diferentes teólogos. Se trataba de explicaciones completas y ordenadas de los diferentes aspectos de la doctrina católica. Pero la de Tomás era profundamente innovadora. Otros habían centrado la teología en la obra de la redención, en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, o en las obras y señales de Dios. Pero Tomás entendía que la teología no se ocupaba propiamente más que de Dios mismo, y veía todo lo demás solo en cuanto manifestaciones de la divinidad. La teología, para Tomás, debe moverse siempre dentro de la fe y explicar con razones la naturaleza de los dogmas. El elemento de autoridad es usado en su suma teológica con extrema sobriedad y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. Cada artículo de la suma consta de 4 partes. En la primera parte, quaestio, se plantea el problema en forma concisa. En la segunda parte, disputatio, se exponen los principales argumentos a favor y en contra. En la tercera parte, responsio, se presenta la solución razonada y justificada. En la cuarta parte, vera solutio, vuelve sobre los argumentos expuestos en la disputatio para eliminar las razones falsas y afirmar definitivamente la verdadera solución del problema propuesto originalmente. La filosofía aristotélica había desaparecido del horizonte cultural europeo occidental durante varios siglos. Solo la lógica había sido conservada y cultivada. Al traducirse al latín durante el siglo XII la obra de Averroés y otros comentaristas musulmanes, los textos aristotélicos fueron recuperados, produciendo una profunda crisis en el ambiente escolástico. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían admisibles desde la fe cristiana. Esas actitudes suponían el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Tomás entendía que no se podía renunciar a Aristóteles, sino que solo cabía corregirlo y depurarlo. Por ello encargó a Guillermo de Moerbeke, dominico y helenista, que tradujera directamente del griego, lo más fielmente posible, los libros de Aristóteles. A la vez acometió la tarea de defender al filósofo tanto de quienes lo seguían irreflexivamente como de quienes lo rechazaban por fidelidad a cierto tradicionalismo platonizante o hasta irracionalista. No era una tarea sencilla. La Santa Sede prohibió los libros aristotélicos hasta que fuesen corregidos. Los franciscanos se unieron a los seculares en la condena de todo aristotelismo. En 1270, Tomás sostuvo una disputa pública con el regente de la cátedra franciscana, Juan Peckham, y logró que éste admitiese que la doctrina tomista, a pesar de basarse en Aristóteles, no era contraria a la fe. Poco después, el obispo de París, Esteban Tempier, condenó 13 proposiciones aristotélicas, buscando afirmar así la teología tradicional. Tomás no demoró en probar que dichas proposiciones no eran verdaderamente aristotélicas, sino de sus comentaristas árabes. A la vez escribió un tratado contra las enseñanzas del averroísta Siger de Brabante, quien profesaba la eternidad del mundo y la mortalidad del alma, tan sólido y persuasivo que logró convencer a su antagonista. De hecho, Siger redactó a continuación una obra en la que corrigió su anterior doctrina, expresando su admiración por Tomás. Mientras participaba en estas discusiones,
Tomás encontró tiempo para seguir desarrollando una impresionante obra escrita. Además de numerosos opúsculos, comentarios, tratados y cuestiones disputadas, finalizó en 1270 la primera parte de la Suma Teológica y en los 2 años siguientes concluyó la segunda parte. Entre 1272 y 1273 fue profesor en la Universidad de Nápoles. Comenzó a trabajar entonces en la tercera parte de la Suma Teológica, que se ocupa de Cristo. Expone la doctrina del Verbo encarnado y su misterio, como también la de los distintos sacramentos y la de la gloria divina. En marzo de 1273, durante la misa, sufrió un éxtasis profundo y prolongado. A pesar de ser sacudido por quienes lo acompañaban, no volvió en sí inmediatamente, y cuando lo hizo estuvo derramando su llanto por horas, aunque no dijo nada respecto de lo que había experimentado. En los meses siguientes trabajó sin descanso en su obra y dedicó largas horas a orar arrodillado frente a un crucifijo. Finalmente, el 6 de diciembre de ese mismo año, día de San Nicolás, luego de haber concluido la cuestión 90 de la tercera parte de la Suma Teológica, tuvo una nueva experiencia de arrobamiento, aún más profunda que la anterior. De inmediato archivó en un armario papel, plumas y tintero. No trabajó más en la Suma Teológica ni en ningún otro texto. Cuando sus colaboradores le pidieron que terminase el trabajo, pues era muy poco lo que faltaba, solo respondió que no podía. Finalmente dijo a su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, que después de lo que había experimentado, le parecía innecesario todo cuanto había escrito a lo largo de su vida. De hecho, la Suma Teológica fue completada después de su muerte, haciéndose cargo Fray Reginaldo de la redacción de las últimas páginas, a partir de los borradores del propio Tomás. Al morir, Tomás dejó más de 130 obras, entre comentarios, sumas, opúsculos, cuestiones, conferencias y sermones. Más de 890 lecciones sobre libros de Aristóteles, más de 1650 lecciones sobre la Sagrada Escritura y alrededor de 3000 artículos sobre las secuencias. Su Suma contra Gentiles consta de 463 capítulos. La Suma Teológica tiene 512 cuestiones y un suplemento que comprenden 2652 artículos en los que aparecen expuestos y resueltos más de 10.000 argumentos. En 1323, el Papa Juan XXIII procedió a la canonización de Tomás, afirmando que cada uno de los artículos de su Suma Teológica era ya un milagro.